tiempo que abrirá como una fuente del cielo con su gloria. Versículo 15 en adelante. En este evangelio y en este capítulo le voy a decir qué había ocurrido. Fue una conversación que tuvo Jesús con Pedro, ¿cierto? En ese capítulo ya Jesús había resucitado. ¿Él había qué? Él ya había resucitado, ¿cierto? O sea, él ya había ido a la cruz, ya Pedro lo había traicionado, ¿cierto? Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 15 en adelante. Ya Pedro lo había traicionado, ya Jesús había resucitado, ¿cierto? Y justamente ya como para culminar esa obra misional que tenía Jesús con sus discípulos, se fue a comer con ellos. Él ya había resucitado, cuerpo glorificado, y se fue a comer, ¿sí? Pero después de la comida tuvo una conversación muy íntima, diga conmigo, íntima, con Pedro. ¿Sí bien? Y esto fue, ¿sí está ahí, Fabián? Y esta fue la pequeña conversación que él tuvo con Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. 16. Volvió a decirles, repitan conmigo, volvió. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Pedro le dijo: sí, yo te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos, ¿cierto? Luego volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces le ha preguntado Jesús a Pedro que si lo ama? Ya van 2. Ahora miremos el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente? Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero como que ya la vio como que la cosa está como seria, ¿no? Como que esa pregunta 3 veces, como que por el momento yo creo que Pedro dijo: ¿será que vio algo en mi corazón? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y él le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Sí bien? Quizás muchos de nosotros, cuando hablamos con Dios, le decimos a Él que lo amamos, ¿cierto? Y la verdad es que cuando uno dice: bueno, ¿cómo hago yo para demostrarle a Jesús que lo amo? ¿Cómo hago yo para demostrarle a Dios que lo amo? Siendo un buen hijo, portándome bien, siendo juicioso, viniendo a la iglesia, dando una ofrenda, dando un diezmo. Pues resulta y pasa que 3 veces le preguntó a Pedro si lo amaba. Y eso que Pedro, durante toda la historia, cuando uno analiza, digámoslo así, como la biografía de Pedro, Pedro fue un hombre que, aunque al principio tenía un corazón duro, fue un hombre que se apasionó por Jesús. Porque la Biblia dice que él soltó todo por seguir a Jesús. Y es más, hasta en algún momento él se atrevió a decir: por ti yo voy hasta la tumba. Le dijo: yo no, mejor dicho, hasta la muerte voy con usted. Y ahí fue donde Jesús le dijo: no, hijito, no sabes lo que estás diciendo. Es más, de una vez te voy a decir algo profético.
va a suceder que me vas a negar ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Sí ven? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para demostrarle a Jesús y a Dios que lo amo? La única exigencia, o una de las pocas veces que Jesús le exige a alguien que le demuestre su amor, fue en esta, y fue a través de Pedro, cuando le dijo: Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, si tú me amas, apacienta mis corderos. Pedro, si tú me amas, pastorea mis ovejas. Como quien dice, el amor que yo pueda sentir por Dios siempre estará relacionado con su obra. ¿Siempre estará relacionado con qué? Siempre estará relacionado con ovejas que son almas en Cristo Jesús. Muchas personas, yo sé que muchas personas vienen a la iglesia y nunca comparten de Dios. Se sientan, reciben un mensaje, lo aplauden, gozosos se van porque reciben la palabra, pero de allá para afuera no hacen más. Su familia pocas veces le predican, si es que hablan del Señor. Y muchos buscamos argumentos diciendo: no, es que yo no me sé la Biblia, yo no sé explicarla, yo no me puedo memorizar los versículos, no, es que ellos me enredan, no, es que ellos me salen con 2 o 3 palabras y ya hasta ahí ya no pude, ¿cierto? Y empezamos a buscar excusas, diga conmigo, excusas, que lo único que muestran es que en realidad mi amor por Jesús no es lo suficientemente grande. ¿Sí ve? Y eso tiene que ver mucha relación, aún lo voy a traer en un plano natural. Es cuando, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer que ya tiene hijos. O bueno, no se casa, hablemos de que la está cortejando, ¿cierto? Una de las cosas que un hombre debe de hacer para cortejar a una mujer que ya tiene hijos, ¿qué es? ¿Cierto que sí? Ganarse los hijos. Claro, sencillo, por ahí ya empezó bien. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Cómo sabe una mujer que realmente ese hombre como que tiene el perfil? Cuando realmente, más que aún a ella, trata de amar a ese bebé, a ese niño, a lo que ella tanto ama, a lo que ella tanto le costó. Ese hombre se enfoca en ese bebé, en esa niña. Ahí ya empieza bien, ¿cierto? Algo así pasa con el reino de Dios. ¿Qué tanto yo quiero demostrarle a Dios que lo amo? Es haciendo esto: pastoreando sus ovejas. ¿Están escuchando? Apacentando sus corderos, apacentando, darle lechita, cuidarlos. Cuando una persona viene por primera vez, como mi amigo Brian, ¿cierto? Nuestra misión es demostrarle a Dios cuánto lo amo. ¿Cómo? Cuidándolo a Él, llamándolo, preguntándole cómo está, cómo lo podemos bendecir, en qué le podemos ayudar, si Él nos permite ir a la casa y orar por Él. ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando o no? ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo quiero que tú me demuestres que me amas más que todos ellos. ¿Cómo la ve, Nelson? ¿Le quieres demostrar al Señor que lo amas más que todos los demás? Pues apaciente más corderos que los demás, pastoree más ovejas que los demás, gánese más almas allá afuera para la honra y la gloria de Él. Y con eso le estás demostrando cuánto lo amas. ¿Y saben por qué? Pues porque Él pagó un alto precio por la humanidad. ¿Sí ven? No es con ir a besar los pies al Papa. Con eso usted no está amando a Dios. No. No. Usted ama al Señor cuando usted es capaz de compartirle a alguien allá afuera de Cristo y es capaz de sacarlo de las tinieblas. Amén.
un hombre contaba su testimonio y decía: me llegó una paciente a mi consultorio, doctor, y cuando llegó tenía un montón de problemas internos, físicos, el azúcar, una cosa, la otra, eso tenía un montón de cosas. Entonces a él le pareció como muy raro porque él le hacía exámenes y no arrojaba como una evidencia clara de qué era lo que tenía. Y entonces un día la citó a su consultorio y la mujer con un rostro deprimido, él la sentó y le dijo: a ver, antes de que hablemos de todos los exámenes y todo, yo quiero conocerla un poco. Dígame, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Y esa mujer ahí mismo le cambió el rostro. A esa señora no me la nombre. No me la nombre porque hace más de 10 años que no hablo con ella. Ese el doctor se quedó en silencio. Listo. ¿Y cómo es la relación? Tu papá transformado otra vez. ¿Cuál papá? Si él me abandonó. Ni me lo nombre, que lo odio. Y el doctor, uy, esto está como serio. Y entonces por un momento le dijo: hijita, ¿y por qué no tratas de sanar tu corazón? Y esa mujer se paró de la silla y dijo: si usted me va a empezar aquí a dar carreta religiosa y tú, no, yo me largo, me voy. No, no, eso no es conmigo, no, 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 ni me nombre a esa señora ni ahí. Se fue yendo. Y cuando se fue yendo, el doctor le dijo: siéntese. Y quedó así pasmada. Y se volvió y se sentó. A ver, volvamos otra vez a empezar. ¿Qué pasó con tu mamá? Y se volvió para: no me hable más de ella. Y se paró y se iba a ir otra vez. ¿Qué se siente?, le dijo. Se volvió a sentar y empezó a hablarle. Y le dio casi 20 minutos tratando de tocar su corazón y demostrándole que todo ese dolor que tenía en su alma le estaba mandando. Versículo 15 en adelante. En este evangelio y en este capítulo le voy a decir qué había ocurrido. Fue una conversación que tuvo Jesús con Pedro, ¿cierto? En ese capítulo ya Jesús había resucitado. ¿Él había qué? Él ya había resucitado, ¿cierto? O sea, él ya había ido a la cruz, ya Pedro lo había traicionado, ¿cierto? Evangelio de San Juan capítulo 21 versículo 15 en adelante. Ya Pedro lo había traicionado, ya Jesús había resucitado, ¿cierto? Y justamente ya como para culminar esa obra misional que tenía Jesús con sus discípulos, se fue a comer con ellos. Él ya había resucitado, cuerpo glorificado, y se fue a comer, ¿sí? Pero después de la comida tuvo una conversación muy íntima, diga conmigo, íntima, con Pedro. ¿Sí bien? Y esto fue, ¿sí está ahí, Fabián? Y esa fue la pequeña conversación que él tuvo con Pedro. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Continuemos. Siguiente versículo, 16. 16. Volvió a decirles, repitan conmigo, volvió. ¿Cuál fue la primera pregunta que le hizo Jesús a Pedro? Pedro, ¿me amas? ¿Cierto? Pedro le dijo: sí, yo te amo. ¿Y qué le dijo Jesús? Apacienta mis corderos, ¿cierto? Luego volvió a decirle la segunda vez: Simón,
hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. ¿Cuántas veces le ha preguntado Jesús a Pedro que si lo ama? Ya van dos. Ahora miremos el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente? Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero como que ya la vio como que la cosa está como seria, ¿no? Como que esa pregunta tres veces, como que por el momento yo creo que Pedro dijo, ¿será que vio algo en mi corazón? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Sí bien? Quizás muchos de nosotros, cuando hablamos con Dios, le decimos a Él que lo amamos, ¿cierto? Y la verdad es que cuando uno dice, bueno, ¿cómo hago yo para demostrarle a Jesús que lo amo? ¿Cómo hago yo para demostrarle a Dios que lo amo? Siendo un buen hijo, portándome bien, siendo juicioso, viniendo a la iglesia, dando una ofrenda, dando un diezmo. Pues resulta y pasa que tres veces le preguntó a Pedro si lo amaba. Y eso que Pedro, durante toda la historia, cuando uno analiza, digámoslo así, como la biografía de Pedro, Pedro fue un hombre que, aunque al principio tenía un corazón duro, fue un hombre que se apasionó por Jesús. Porque la Biblia dice que él soltó todo por seguir a Jesús. Y es más, hasta en algún momento él se atrevió a decir, por ti yo voy hasta la tumba. Le dijo, yo no, mejor dicho, hasta la muerte voy con usted. Y ahí fue donde Jesús le dijo, no, hijito, no sabes lo que estás diciendo. Es más, de una vez te encimo, te voy a decir algo profético. Va a suceder que me vas a negar ¿cuántas veces? 3 veces. ¿Sí ve? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo hago yo para demostrarle a Jesús y a Dios que lo amo? La única exigencia, o una de las pocas veces que Jesús le exige a alguien que le demuestre su amor, fue en esta, y fue a través de Pedro. Cuando le dijo, Pedro, si tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, si tú me amas, apacienta mis corderos. Pedro, si tú me amas, pastorea mis ovejas. Como quien dice, el amor que yo pueda sentir por Dios siempre estará relacionado con su obra. ¿Siempre estará relacionado con qué? Siempre estará relacionado con ovejas que son almas en Cristo Jesús. Muchas personas, yo sé que muchas personas vienen a la iglesia y nunca comparten de Dios. Se sientan, reciben un mensaje, lo aplauden, gozosos se van porque reciben la palabra, pero de allá para afuera no hacen más. Su familia pocas veces le predican, si es que hablan del Señor. Y muchos buscamos argumentos diciendo, no, es que yo no me sé la Biblia, yo no sé explicarla, yo no me puedo memorizar los versículos, no, es que ellos me enredan, no, es que ellos me salen con 2 o 3 palabras y ya hasta ahí ya no pude, ¿cierto? Y empezamos a buscar excusas, diga conmigo, excusas, que lo único que muestran es que en realidad mi amor por Jesús no es lo suficientemente grande. ¿Sí ve? Y eso tiene que ver mucha relación, aún lo voy a traer en un plano natural. Es cuando, por ejemplo, un hombre se casa con una mujer que ya tiene hijos. O bueno, no se casa, hablemos de que la está cortejando, ¿cierto? Una de las cosas que un hombre debe de hacer para cortejar a una mujer que ya tiene hijos, ¿qué es?
¿Cierto que sí? Ganarse los hijos. Claro, sencillo, por ahí ya empezó bien. ¿Cierto que sí? ¿Sí o no? ¿Cómo sabe una mujer que realmente ese hombre como que tiene el perfil, cuando realmente, más que aún a ella, trata de amar a ese bebé, a ese niño, a lo que ella tanto ama, a lo que ella tanto le costó? Ese hombre se enfoca en ese bebé, en esa niña. Ahí ya empieza bien, ¿cierto? Algo así pasa con el reino de Dios. ¿Qué tanto yo quiero demostrarle a Dios que lo amo? Es haciendo esto, pastoreando sus ovejas. ¿Están escuchando? Apacentando sus corderos, apacentando, darle lechita, cuidarlos. Cuando una persona viene por primera vez, como mi amigo Brian, ¿cierto? Nuestra misión es demostrarle a Dios cuánto lo amo, como cuidándolo a Él, llamándolo, preguntándole cómo está, cómo lo podemos bendecir, en qué le podemos ayudar, si Él nos permite ir a la casa y orar por Él. ¿Me están escuchando? ¿Sí me están escuchando o no? ¿Cierto? Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, yo quiero que tú me demuestres que me amas más que todos ellos. ¿Cómo la ve, Nelson? ¿Le quieres demostrar al Señor que lo amas más que todos los demás? Pues apaciente más corderos que los demás, pastoree más ovejas que los demás, gánese más almas allá afuera para la honra y la gloria de Él. Y con eso le estás demostrando cuánto lo amas. ¿Y saben por qué? Pues porque Él paga un alto precio por la humanidad. ¿Sí ven? No es con irle a besar los pies al Papa. Con eso usted no está amando a Dios. No, no, no. No, no, no. No. Usted ama al Señor cuando usted es capaz de compartirle a alguien allá afuera de Cristo y es capaz de sacarlo de las tinieblas. Amén. Un hombre contaba su testimonio y decía: me llegó una paciente a mi consultorio, doctor, y cuando llegó tenía un montonón de problemas internos, físicos. El azúcar, una cosa, la otra, eso tenía un montonón de cosas. Entonces a él le pareció como muy raro, porque él le hacía exámenes y no arrojaba como una evidencia clara de qué era lo que tenía. Y entonces un día la citó a su consultorio, y la mujer con un rostro deprimido, él la sentó y le dijo: a ver, antes de que hablemos de todos los exámenes y todo, yo quiero conocerla un poco. Dígame, ¿cómo es tu relación con tu mamá? Y esa mujer ahí mismo le cambió el rostro. A esa señora no me la nombre. No me la nombre, porque hace más de 10 años que no hablo con ella. El doctor se quedó en silencio. ¿Listo? ¿Y cómo es la relación? Tu papá transformado otra vez. ¿Cuál papá? Si él me abandonó. Ni me lo nombre, que lo odio. Y el doctor: uy, esto está como serio. Y entonces por un momento le dijo: hijita, ¿y por qué no tratas de sanar tu corazón? Y esa mujer se paró de la silla y dijo: si usted me va a empezar aquí a dar carreta religiosa y tú, no, yo me largo, me voy. No, no, eso no es conmigo. No, 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 ni me nombra esa señora ni ahí. Se fue yendo. Y cuando se fue yendo, el doctor le dijo: siéntese. Y quedó así pasmada. Y se volvió y se sentó. A ver, volvamos otra vez a empezar. ¿Qué pasó con tu mamá? Y se volvió a parar: no me hable más de ella. Y se paró y se iba a ir otra vez. ¿Qué se siente?, le dijo. Se volvió a sentar.
y empezó a hablarle. Y le dio casi 20 minutos tratando de tocar su corazón y demostrándole que todo ese dolor que tenía en su alma le estaba manifestando en ella un montonón de enfermedades, que si seguía en esa actitud iba a morir en poco tiempo. Y este hombre empezó a hablarle de que el perdón no era porque la otra persona se lo mereciera. Uno no perdona a alguien porque el otro se la merezca. Uno perdona porque uno merece ser libre de la falta de perdón. ¿Me están escuchando o no? ¿Cierto? Yo no le perdono a mi semejante alguna embarrada que me hizo porque es que él se lo merece. No, yo lo hago porque yo necesito ser libre de esas heridas que me causaron. Yo necesito ser sano de eso. ¿Sí me están escuchando? Y entonces el doctor empezó a hablarle del amor de Dios y empezó a hablarle de lo importante que es aprender a perdonar. Y llegó un momento donde esa mujer empezó a quebrar su corazón. Y luego el doctor le dijo: ahora vamos a la práctica. La vas a llamar. Pero ¿cómo que voy a llamar a mi mamá? No, yo no estoy preparada, le dijo. No, ya mismo la vas a llamar. Y le vas a decir que la perdonas. Pero ¿cómo le voy a decir eso? No, déjeme ensayar por lo menos, le dijo ella, porque yo nunca ni siquiera lo he imaginado. Y no, ¿y sabes qué? Y la vas a perdonar 3 veces, le dijo. Pero ¿cómo que 3 veces? 3 veces. Entonces el doctor le dijo: te voy a dar 2 minutos, 5 minutos, voy a tomar algo y vuelvo. Y así fue. A los 5 minutos vino y ella seria cogió el celular, le timbró y la primera vez que le dijo: mamá, te perdono, hubo un silencio sepulcral. Sepulcral. Este hombre, pendiente de lo que estuvieran hablando, esperó unos minutos y de un momento a otro la mamá le empezó a decir cosas a ella. Y este doctor no alcanzaba a escuchar bien y se imaginaba lo peor. No, me imagino que la mamá, quién sabe cuántas locuras le estará diciendo, cuando de un momento a otro esa mujer empezó a llorar. Y dice el doctor, lloró por más de 20 minutos esa mujer, como nunca había llorado en su vida. Y terminó y preguntó ya por el papá e invitó a su mamá a cenar. Luego, al otro día, el doctor la quiso llamar. Le preguntó: ¿cómo te fue con tu mamá? Y ella apareció con la mamá en el consultorio del doctor. Le dio un abrazo y le dijo: doctor, ¿sabe qué? Ya no me duele nada. ¿Me están escuchando? ¿Sí ven? ¿Cómo puede una palabra de amor, una palabra de fe, una palabra de bendición cambiar la historia de una mujer, cambiar la historia de una familia, cambiar la historia de un joven? ¿Ustedes se dieron cuenta de la joven que se mató ayer en grado 10º, 17 añitos, y todo que porque un baboso la dejó? Imagínense, niñas faltas de amor, niñas falta de una palabra de afecto, de cariño, de bendición. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dijo: Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pues si tú me amas y me quieres amar más que estos, tienes que ir y apacentar mis corderos. Tienes que ir y salvar a esa jovencita. Tienes que ir y salvar a aquel joven. Tienes que ir y predicarle a aquel alcohólico. Tienes que ir y salvar al drogadicto. Tienes que ir y salvar de la pobreza al pobre. Aló. Esa es la forma. Hoy el Señor te está diciendo: ¿me amas? ¿Cuántas almas te has ganado para el Señor que tú le demuestres al Señor que lo amas? Quizás tú me digas: pasó Fernando, hasta ahora no me he ganado a nadie. Pues ya tienes una gran tarea. ¿Le quieres demostrar a Jesús que le amas? Pues tráele ovejas a la obra. Trae ovejas al reino de Dios. Trae ovejas al altar.
trae personas que reciban salvación en este lugar. ¿Están escuchando, pueblo? No me digan, no, es que yo le amo a Él, cada mañana me levanto mis manos y le digo, te amo, te amo. No. Eso es como el hombre que llega borracho a la casa y le dice, mi amor, yo te amo. ¿Cierto? Dígale a que está a su lado, el amor se demuestra con hechos, más que con palabras, dígaselo. ¿Estamos o no estamos? Es con hechos. Iglesia, yo quiero hoy sembrarles esta palabra que Jesús le sembró a Pedro. Es más, es impresionante porque en esos capítulos Él lo vuelve a llamar a Pedro Simón, hijo de Jonás. Recuerden que Jesús le cambió el nombre a él, ¿no? Él se llamaba Simón y Jesús le cambió el nombre por Pedro. Pero en esta ocasión no lo llamó por Pedro, lo llamó por Simón, como quien dice, le volvió a recordar de dónde lo había sacado el Señor. Aló, ¿me están escuchando o no? Quizás muchas veces tú tienes que recordar de dónde el Señor te sacó. Y cuando tú recuerdas de dónde el Señor te sacó, tú vuelves a activar un poco ese amor. Porque así es como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Vuelve a tus primeros pasos. Vuelve a las primeras cosas que hiciste cuando llegaste a mi presencia, cuando me conociste. ¿Están escuchando? Y eso es algo que tú y yo tenemos que disfrutar. Disfrutar, servirle al Señor. La pregunta es, ¿me amas? Dice Jesús. ¿Me amas? ¿Cómo me vas a demostrar que me amas? ¿Ven? Colóquese de pie en esta noche, por favor. ¿Cuántos familiares tienes que no han conocido al Señor? No lo sé. ¿Sabe una cosa? Nosotros muchas veces, como lo dijo mi apóstol, abortamos la promesa. Diga conmigo, abortamos la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios te dio de que tú y toda tu casa serían salvos. Eso es una promesa de parte del Señor. Y si es una promesa de parte del Señor, usted no la puede soltar. Ay, es que mi abuelo muy testarudo. Pues insiste. ¿Cuántos dicen amén a eso? Persevera en eso. Porque la única forma de mostrarle a Jesús que le amo es cuando le traigo sus almas a sus manos, cuando ayudo a restaurar el corazón de otros, cuando ayudo a bendecir a otros, cuando ayudo a que otros se levanten de su estado de oscuridad. Amén. Amén. Y cuando tú haces eso, viene lo interesante. Cuando tú empiezas a apasionarse por las ovejas del Señor, por los corderos del Señor, ya empieza a surgir en ti un amor tan profundo por Jesús que te vuelves un adorador de Él. ¿Te vuelves un qué? Un adorador. Y ya no puedes levantarte en la mañana sin tener la plena convicción de que Él está a tu lado. ¿Me están escuchando? Pero la primera
expresión de amor al Señor empieza con sus ovejas y sus corderos. Y la segunda empieza con una palabra que se llama intimidad. ¿Cómo se llama? Intimidad. Ahora sí les voy a responder qué le dije yo a mi hijo. Yo le dije: papi, si yo pudiera tener algo un solo día y fuera cualquier cosa la que yo quisiera, ¿qué tendría? Yo le dije a mi hijo: yo le pediría a Jesús que viniera conmigo a tomarse un café y quisiera disfrutar ese día con él, tocarle sus manos, abrazarlo, hacerle un montonón de preguntas hasta que ya me canse de tanto preguntarle. Luego le haría el desayuno. ¿Qué le prepararías a Jesús de desayuno? Luego lo llevaría al mejor restaurante que conozco. Comería con él y comería de su propio plato. ¿Cierto? Lo invitaría a cenar. Lo abrazaría y lloraría a sus pies por amor. Amén. ¿Cuántos quieren demostrarle a Jesús cuánto lo aman? Empecemos con sus ovejas. Hijo, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Hija, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Hijo, ¿me amas? Pastorea mis corderos. Y luego ve: